Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo Humano. Continuamos con el espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, Educación y Desarrollo Humano. En esta ocasión estamos tratando el tema del reto de la educación virtual en Colombia, para lo cual tenemos en nuestro panel como invitado al viceministro de Educación Superior, el doctor Burgos Mantilla. Quisiera preguntarle acerca de, ya un poco hablamos de cuáles son las posibilidades de que las universidades o las instituciones pasen sus programas de una educación a distancia a una educación virtual. Desde el Ministerio, ¿cómo se les apoya y qué acogida han visto en las instituciones a hacer esta migración de algún tipo pedagógico, podemos decirlo? Sí, la verdad es que el tema de la educación virtual es un tema relativamente nuevo en el país. Todavía hay muy pocas instituciones que han acogido esta modalidad, que no es que sea mejor ni peor que la presencial, es otra modalidad de educación. Y pues por eso, como te decía antes, el Ministerio está reglamentando, aspiramos a tener en 60 días ya reglamentado el sistema de educación virtual. Nosotros aspiramos a acogernos a las normas ISO internacionales sobre e-learning, que va a ser las normas de calidad internacionales sobre la educación virtual. Pero en el caso concreto de fomento, el Ministerio está preparando una política de fomento para incentivar que las instituciones de educación superior ingresen a ofrecer programas de educación virtual. Estamos pendientes para sacar la política, primero de que tengamos ya el documento base de política de lo que considera el Estado colombiano que es educación virtual. Como te decía, el documento está ya en borrador, se le entregará a las universidades y al final irá al CESU, al Consejo para la Educación Superior, el cual recomendará que ese documento sea la política del Estado, y de ese documento saldrán entonces ya las normas o las resoluciones que reglamentarán las condiciones mínimas de calidad. Con eso, digamos, establecida la política y las normas, iremos entonces a promover una política de fomento para estos 3 años, cuyo objetivo fundamental es, al terminar el año había 18 programas que podemos considerar virtuales, que tienen más de 80% de virtualidad ofrecidos en el país. La idea es llegar a 100 programas totalmente en línea al año 2010 y aspiramos a tener alrededor de 100.000 estudiantes ya virtuales en el país. Al hablar de estudiantes virtuales, el Ministerio entenderá programas en los cuales por lo menos el 80% de las materias sean en línea. Porque también hay pues puede haber muchos programas que tengan todos los componentes, e indudablemente en la educación presencial también habrá un impacto de las nuevas tecnologías. Habrá un blend, hay una mezcla de todas las cosas. Entonces nosotros aspiramos, a través de políticas de fomento, como te decía, comenzar este año, aspiramos a tener 30 programas y sucesivamente para llegar a 100. Pienso que ese tema de la pertinencia en la educación es sumamente importante y, doctor Leal, creo que a la UNAD le corresponde, y lo viene haciendo, trabajando en esos programas que son pertinentes para la formación del país. ¿Cómo se está haciendo el cambio de algunos de estos programas a distancia para convertirlos en programas virtuales? Muy bien, nuestro plan de desarrollo, Paola y televidentes, incorpora hacia el año 2011 una serie de macroestrategias muy importantes que atienden situaciones, en primer lugar, de oferta educativa pertinente. Para eso tenemos un dispositivo que se llama los mapas de conocimiento regional, en donde se estructuran programas de formación técnica, tecnológica, con mayor énfasis, pero también programas que tienen que ver con el escenario postgradual, para afianzar investigación y desarrollo de nuevo conocimiento. Un segundo elemento muy importante en esto es construir la cultura de la capacidad informática que debe tener el país. Cultura que se desarrolla desde 3 componentes. El primero de ellos, sin lugar a dudas, es la infraestructura. El segundo de ellos, lo que tiene que ver es cualificación de talento humano capacitado, no solamente para atender dentro de la plataforma virtual
a modo de consejeros, a modo de tutores o a modo de docentes, sino particularmente el escenario de transformación de roles de las personas que accedan a este tipo de educación como estudiantes. El cuarto elemento que quiero reflexionar frente a tu pregunta de la pertinencia en el contexto de la universidad son la creación de nuevos dispositivos de presencia regional, pero ya en el contexto de la virtualidad. Nosotros en el plan de desarrollo hemos venido formulando la constitución de centros comunitarios de atención virtual, pero adicionalmente dentro de esto, una política que es muy importante es afianzar los niveles de desarrollo de toda la comunidad universitaria para cumplir con estándares y protocolos que se generen en el país a partir de la política pública que ha venido enunciando el señor viceministro, pero también que recoja los estándares internacionales que se han venido generando hace ya bastantes años sobre este tema. Doctor Salazar, cuando se habla de un paso de la educación a distancia a la educación virtual, incluso de la educación presencial a la virtual, muchas personas pensarían que se trata de colgar los contenidos en un sitio web accesible a todo el mundo y simplemente ofrecer este nuevo servicio. Pero yo creo que es importante que la gente conozca ese cambio pedagógico que hay para poder hacer la educación virtual. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre ese tema, por favor? Esa es una pregunta bastante interesante porque existe cierta tendencia a creer que educación virtual es tener cursos murciélagos. Es decir, los cursos murciélagos son aquellos en donde se cuelgan contenidos y no hay ningún proceso de didactización de contenidos. Yo creo que justamente por eso son necesarios los estándares, porque no se trata simplemente de trabajar con contenidos. Se trata de trabajar con contenidos didácticos, no solamente con información disponible que está en todas partes, sino que el proceso de formación implica que el estudiante accede a esos contenidos en función de su proceso de aprendizaje. Y bajo esa óptica hay que establecer una prioridad pedagógica y didáctica en el tratamiento de los contenidos. Entonces, también por eso es importante que las instituciones tengan un proyecto pedagógico definido, porque se trata no solamente de diseminar información, para eso están las bibliotecas y hoy en día que existen las bibliotecas virtuales y digitales, sino de formar. El proyecto de la educación virtual es también un proyecto de formación, no es simplemente de transmisión de información. Entonces, hay que adecuar también los currículos en ese sentido. Hay que adecuar los cursos con estándares y al mismo tiempo cuáles son los procesos de acompañamiento que van a seguirse, cómo se estructuran digamos pedagógicamente los administradores de aprendizaje en línea, porque esos LMS necesitan acomodarse a los proyectos pedagógicos de las instituciones. Muy bien, vamos a un breve corte para mensajes institucionales y ya regresamos en nuestro programa UNAD Educación y Desarrollo Humano. Ya regresamos con UNAD Educación y Desarrollo Humano.